Buenos días, muchísimas gracias. Javier, muchas gracias por estar presente. También Heidi, Fernando, también contamos con la presencia de invitados como Estefano, Doménica, en esta mañana. Bueno, jóvenes, uno estudiante de secundaria y otro estudiante de la universidad que también utilizan el TikTok. En el funcionamiento interno de nuestros dispositivos digitales se ocultan ciertos estándares técnicos que influyen y en última instancia modifican el comportamiento de los ciudadanos consumidores o usuarios. A partir de esta premisa que nos ofrece Néstor García Canclini en su libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos, un análisis coherente y profundo sobre la situación social, política y cultural actual. Y en esta ocasión, pues acompañada de la red social TikTok. El profesor, antropólogo y crítico cultural argentino nos invita a un análisis exploratorio sobre los efectos políticos y culturales del capitalismo global y electrónico de los nuevos procesos sociales que él define como desciudadanización, despolitización y desglobalización. Javier, muchísimas gracias por estar presente, pues y doy paso a mi compañero Fernando, que tiene la primera pregunta. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal, Javier? Buen Hola, día, un gusto. primeramente. Igualmente. Nosotros, en la parte que hemos visto, respecto a Canclini, se nos dice que él ha hecho una indagación exhaustiva de los procesos políticos, sociales y culturales que desarrollan específicamente en América Latina. Querría que, por favor, tú nos ayudes con explicando esa afirmación. Bueno, gracias por la invitación. A ver, García Canclini, creo que desde los estudios culturales y desde los estudios de la comunicación, ha sido uno de los autores claves para entendernos en América Latina la dinámica política y cultural. Este libro, que es un proyecto de investigación, tengo entendido, financiado por el gobierno de Alemania, sería la culminación de un largo proceso teórico metodológico que ha tenido García Canclini en América Latina, empezando, creo que con su libro más importante, que es escrito en la década del 90, que es Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Es un libro fundamental para entender los procesos culturales y políticos en América Latina. Y de ahí tiene una vasta obra política, cultural, como Globalización Imaginada, escrita en la década, finales de la década del 90. Entonces sí ha sido uno de los pensadores más importantes y agudos que hemos tenido para pensar las dinámicas políticas, culturales que hay en América Latina, no solo con el uso de tecnología, sino con un largo proceso de investigación que abarca desde los procesos de multiculturalidad, de transculturalidad, hibridación, hasta que son las nuevas tecnologías. Creo que son los pensadores que hay que retomarlos en América Latina. Obviamente marginado por los debates, muchas veces debates antropológicos y debates culturales, pero es indispensable este autor para entender a dónde va América Latina. Abriendo un paréntesis, considero que él y Jesús Martín Barbero son piezas claves para entender todo un nuevo aparataje cultural, político, pensado desde lo que ustedes están estudiando, que es la comunicación. Gracias. Por favor, Heidi, ¿tú también tenías algo que averiguar? Sí, hola Javier, muy buenos Hola. días. Gracias por participar con nosotros. Sí, en referencia también a algo que topa Canclini, él maneja en este texto conceptos nuevos, uno de ellos es la desciudadanización. Y él concluye que las causas de la desciudadanización de la sociedad son la elitización de los partidos políticos y su desconexión de las bases sociales, la mercantilización de los medios y la percepción ciudadana de no ser escuchada por los poderes públicos. En este caso es un tema complejo y me gustaría saber tu criterio. ¿Cómo esto de la desciudadanización y lo que la ocasiona puede estar o puede tener una convergencia que se aplica al TikTok, que es una de las redes sociales que más están utilizando particularmente los jóvenes? Voy a empezar por lo último, por lo del TikTok, ¿sí? Es interesante el TikTok por una cuestión que va más allá de lo mediático. El TikTok se ha convertido en una disputa geopolítica por el control de los espacios tecnológicos entre China y Estados Unidos. Recordemos que la mayoría de redes sociales, Facebook, Instagram, provienen de Estados Unidos, pero TikTok rompe una hegemonía geopolítica y por eso estaba en tanto conflicto con Estados Unidos, ¿vale? El TikTok
tiene unas particulares muy interesantes, ¿sí? El TikTok son micro relatos que no duran más allá de 30 segundos. Y eso es interesante porque la gente explora nuevos contenidos, la gente explora nuevos nexos, incluso hay mercantilización del cuerpo, un montón de cosas. Entonces, en el TikTok se ha convertido en un gran repositorio de muchísimas cosas, de debates políticos, de banalización del cuerpo, de cosas superfluas, de cosas profundas. Ha sido como un receptor de muchísimas cosas lo que estamos viviendo. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan seductor para nosotros el TikTok, porque podemos encontrar un multiuniverso de múltiples prácticas ahí. Entonces, por ahí se podría pensar el TikTok, que es muy diferente al Facebook. El Facebook a veces se torna aburrido, el Twitter se torna feo porque parece que son solo debates políticos, en Instagram se ha convertido casi un repositorio solo de imágenes, pero el TikTok ha podido consolidar todo esto, imágenes, audio y un montón de cosas, por ese lado. Segunda cosa, García Canclini pone en disputa el prefijo des. Por eso él habla de desciudadanización, despolitización y desglobalización. Pone en evidencia el prefijo des. Creo que García Canclini está reemplazando otro prefijo que es bastante conflictivo, que es el postmodernidad me refiero, por el desciudadanización, despolitización y desglobalización. Eso es otra cosa interesante. Ese reemplazo del post al des es un debate muy fuerte epistemológico, muy fuerte en el debate teórico. No es simplemente cambiar un prefijo. Efectivamente, lo que dice García Canclini ya se presumía. Hay muchos autores, incluso la propia Rosalina Binucur, una alumna de García Canclini, profesora del ITESO de México, y tenemos una amplia gama de autores anglosajones que se me vienen se me escapan, que ya hablan que hay una desconexión. Hay una desconexión entre los partidos políticos, la tecnología y la ciudadanía. ¿Por qué? Eso es básicamente en América Latina. Los partidos políticos, para García Canclini y para muchos teóricos, para muchos políticos, piensan en la democracia del siglo XIX, del siglo XX. Son partidos orgánicos, partidos donde existe una sola opinión, la del líder, y eso la quieren transcribir hacia la nueva ciudadanía. ¿Cuál es la nueva ciudadanía? Son básicamente los jóvenes. Los jóvenes tienen otras lógicas totalmente distintas, digamos, a nosotros. Ellos tienen otra forma de apropiación, otra forma de sentir, de apropiarse de la ciudadanía. ¿Cuál es la nueva forma que tienen los jóvenes? Esa nueva forma está mediada por las tecnologías. Ahí entra, por ejemplo, TikTok, que es un perfecto maquinaria de seducción para los jóvenes, porque los jóvenes exploran ahí sus propias formas de apropiarse del mundo. Entonces, los jóvenes tienen TikTok, los partidos políticos siguen pensando como en el siglo XIX y hay totalmente un divorcio, total. Me atrevo a pensar, siguiendo con García Canclini, que lo que más están explorando los partidos políticos en América Latina ha sido el Twitter. Y que están tan desesperados hoy día por captar la atención de los jóvenes que muchos políticos están utilizando el TikTok. Pero lo están utilizando como los jóvenes quieren que lo utilicen, en son de burla, en son de chiste, en son de la juventud. Entonces viene esta idea de la despolitización. Y eso no es en el Ecuador, que yo creo, y me atrevería a pensar, que en gran parte de América Latina. ¿Y por qué América Latina? Porque esto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ya está, digamos, un poco limado que los partidos políticos están actuando de acuerdo a unas lógicas tecnológicas. En América Latina tenemos otros patrones culturales y ahí es donde entra García Canclini, a explicar que nosotros en las tecnologías hemos sido consumidores y hoy nos estamos convirtiendo en usuarios. Nosotros no tenemos un proceso igual que los anglosajones, que los europeos, de ir paso a paso. Simplemente hemos sido consumidores y usuarios. Y ahí viene el problema de la desconexión. Creo que los políticos están muy fuertemente forzándose a pasar a un universo tecnológico y que no lo saben hacer. No lo saben hacer. Creo que el que mejor pudo utilizar estas redes sociales para llegar a los jóvenes fue el anterior gobierno. Digo yo por algunas cosas que se pueden ver en internet, pero la generalidad es que estamos súper desconectados. Los políticos
con los jóvenes, precisamente por el uso de la tecnología. Miren, hoy, por ejemplo, hay candidatos, candidatos a la presidencia, hoy estaba viendo uno, que están utilizando el TikTok, pero lo están utilizando en una lógica de los partidos políticos pensando en la democracia del siglo XX. Hay un candidato ecologista que salió hoy día en TikTok descalzo, pero nada que ver con los TikTok que hacen los jóvenes. Entonces hay una desconexión muy fuerte acá. Otra idea interesante que sí explora García Canclini, no en este libro, es la idea de ciudadanos digitales. Esa idea de ciudadanos digitales que explora en otro texto, ciudadanos digitales. Yo no soy muy partidario de que en América Latina todavía seamos 100% ciudadanos digitales. ¿Estamos en esa convergencia hacia allá? Sí, y eso en algún momento tendríamos que llegar, pero todavía no. Ojo, los ciudadanos digitales es un muy buen discurso teórico cuando se han solucionado los problemas, o en su mayoría, desigualdades sociales, acceso a tecnología. Pero en países donde todavía estamos luchando por sobrevivir, donde hay una inequidad en el acceso a las tecnologías, donde aplaudimos que un niño mande un mensaje a la profesora que no le puede mandar un deber porque su cerdo está pariendo, no podremos, creo que, tanto hablar de ciudadanos digitales. Eso es un aforismo de los apologistas del uso de las tecnologías. Y aquí debo recalcar una cuestión. Para los que ponen tanta fe en las tecnologías, en estos momentos, hoy hemos visto que con la pandemia las tecnologías ayudan, pero no es lo mejor. Prueba de ello es la educación. Educación vacía, educación superflua. Javier, Gracias, Javier. sí, muchas gracias. En realidad, había escuchado muy detenidamente esto y sin pretender subestimar la capacidad de otras redes sociales, como lo habías mencionado, de Facebook, Twitter, el mismo YouTube. ¿Por qué crees que esta red social TikTok se consolida en los jóvenes, especialmente, y no en personas de, no sé, de edad media, 40, 45 años? Y lo que tú acabas de decir también súper interesante, de las personas que están pues en elecciones, en las dignidades, eh, el no saber utilizar o qué es lo que pretenden cuando ellos suben algún TikTok, pero no están enfocados, no están paralelos con los jóvenes. ¿Qué es lo que falta ahí para que se sintonicen con los jóvenes? Que en su gran mayoría son, en estas elecciones, tienen un porcentaje muy grande como para la votación. A ver, el TikTok es súper entretenido, o sea, partamos de eso. Yo soy partidario del entretenimiento y el espectáculo no como conceptos vacíos y tontos como muchas veces pensamos. Es espectacular en el sentido de González Requena, por ejemplo. Es entretenido en el sentido de Glaber. O sea, es súper entretenido, es súper seductor, atrapa a las masas, porque no es aburrido, porque son micro relatos que no duran más allá de 30 segundos. Es súper entretenido. Te voy a poner un ejemplo. Hay un chico que yo lo sigo que se llama Coba. O sea, son cosas, dice, de ley te ha sucedido. Son cuestiones que a la mayoría de nosotros nos identificamos, pero son entretenidos, son cortos. Y atrapan no solamente a los jóvenes. Yo tengo TikTok y tengo siquiera unos 40 seguidos, yo sigo a 40 o más, y la mayoría no son jóvenes, la mayoría son adultos, la mayoría son como nosotros, que nos ha gustado estar en el TikTok porque es súper emocionante y no es cansón, no es aburrido, porque la mayoría es audiovisual. En el Facebook es la foto, la historia triste, un video de 5 minutos que no terminamos nunca de verlo, pero en el TikTok nos atrapa, nos seduce tanto que nos gusta estar ahí. Yo creo que acá están los jóvenes, pueden decir que pasamos mucho tiempo viendo TikTok, mucho más que Facebook, mucho más que Instagram, mucho Twitter. Bueno, el Twitter ya es para los viejitos como nosotros, pero el TikTok es de jóvenes, atrapa, seduce, es entretenido, educativo, y claro, está el otro lado. El dracuqueo, aquí los chicos no me van a dejar, el dracuqueo se hizo full, y una cosificación del cuerpo femenino. Tampoco es la gran panacea, hay un montón de cosas. Los políticos intentan coger esa idea de seducción a través del TikTok, pero están súper desconectados. Por una sencilla razón. Ningún político en América Latina sabe lo que a los chicos les gusta. No saben. Hay una desconexión y esa desconexión ha sido histórica. Cuando yo era como los chicos que aquí están presentes, tampoco sabían los gobiernos de lo que yo quería. O sea, hay una desconexión.
Y eso torna recontra que aburridos porque nunca les tomamos en cuenta a los chicos para nada, nada, nada. O sea, hay una súper desconexión. Ojo, vuelvo a lo que ya había dicho. Lindo el discurso de los ciudadanos digitales, lindo el discurso tecnológico de la democracia, lindo la ciberdemocracia, súper chévere y súper lindo, conceptos hermosísimos. Pero nuestros contextos culturales, políticos, culturales en América Latina no todavía están como para que todos vayamos ahí. Todavía hay niños que se mueren de hambre. Todavía estamos luchando a ver si no se baja el internet, que las plataformas digitales estén activas. O sea, hay un desmoronamiento total. Entonces, bonito en teoría, pero para ponerlo en práctica, difícil. Y ahí viene una cuestión interesante. Esa esfera nos convierte y no pasamos de ser consumidores ni usuarios, ni siquiera llegamos a ser ciudadanos, sino eminentemente consumidores y usuarios. Y aquí hay una cosa interesante. Usuarios. Es una palabra que no se la debate. ¿Somos consumidores o nos hemos vuelto usuarios? Y cuando nos volvemos usuarios de algo, nuestra vida se convierte en un simple algoritmo matemático electrónico. Somos usuarios. Ojo, ustedes, no existe para el mundo un Omar Soto. Existe un correo electrónico llamado Soto. Existe un TikTok llamado Omar. Ni siquiera nuestro nombre es importante. Es que nos hemos convertido en sociedades algorítmicas, sociedades matemáticas donde importa el usuario, no importa el ciudadano. Por eso dice García Canclini, usuarios somos, despolitizados, desciudadanizados y desglobalizados. Vuelvo al término des. Vivimos en las sociedades del des. Tal vez sea una metáfora del después, o sea, el des de lo que estamos hoy convertidos. Perdón, No se escucha. esto es lo que pasa con las tecnologías. Bueno, quería manifestar que me parece que Fernando tiene la última inquietud en realidad para ir culminando. Sí, una pequeña... También la tecnología se nos apaga el micrófono. Sí. La buena parte que yo estoy, digamos, yo estoy precisamente contigo muy de acuerdo en que nos han convertido en un algoritmo, nada más. Que prácticamente nosotros no somos usuarios, sino somos consumidores hasta el momento en América Latina. Y que nuestras emociones implícitas en las redes prácticamente se traducen solamente en emoticones, unos cuantos seguidores, un like, un meme, un fake news, alguna cosa, y no más. La opinión que nosotros teníamos anteriormente de lo que era un medio de comunicación era una forma de comunicarse con las masas y con las bases a nivel político. Pero verdaderamente eso, al menos de Leila Canclini, yo querría también que me expliques si nosotros hasta el momento vamos adelantando o seguimos retrocediendo en el concepto de ser un mero consumo de información. Bien, hay dos puntualizaciones. Tú dijiste algo de las fake news y un montón de cosas. Yo creo, y eso es a título personal, que vivimos la sociedad reinventada de conceptos. ¿A qué idea voy yo con la sociedad reinventada de conceptos? Fake news es noticias falsas, y las noticias falsas, perdón, siempre han existido las noticias falsas, siempre. Hay un texto de Omar Rincón que se llama De Uribes y Santos y otras especies, y en la primera parte de ese texto dice más o menos que en 1901, cuando fue la guerra entre Cuba y Estados Unidos, fue un dibujante estadounidense a La Habana a dibujar la guerra. Cuando llegó a La Habana, no encontró nada. Lo llamó al director del periódico de Nueva York y le dije, vea, yo tengo que revisarme, aquí no hay guerra. Y el director del periódico dijo, no te preocupes, los dibujos que yo pongo la guerra. Punto. Esas son las fake news. Noticias falsas, pero nos reinventamos para decirnos hechos los inteligentes, hechos los nuevos reflexionantes, fake news. Noticias falsas siempre han existido. Dos, creo que, por ejemplo, García Canclini lo que hace interesante y de bueno en los medios es que implícitamente retoma viejos teóricos de la comunicación.
¿Cuál, por ejemplo? Un viejo teórico de la comunicación que ha estado, en mi concepto, totalmente abandonado en América Latina, porque ahora estamos seducidos por los nuevos autores, es precisamente Marshall McLuhan. Ya a finales del 60, Marshall McLuhan escribió un libro fundamental que se llamaba La Aldea Global. La aldea global, la idea de la hiperconexión, la idea de que el mundo se está convirtiendo en una aldea, es decir, en una cosa de 4 casas, pero hiperconectados. También escribió el medio es el mensaje. ¿Sabes? Díganme, el medio es el entorno social. Y ya lo dijo McLuhan, los medios van a cambiar. El mensaje va a ser nuestros entornos, cómo va cambiando y va configurándose todo. Los medios de comunicación también en América Latina hay que ser enfáticos, y eso es una culpa de las facultades de comunicación. O les enseñamos a odiar, o los enseñamos a hacer, o creen que los medios son el paladín de la justicia. Pero nunca les enseñamos cómo funciona un medio de comunicación. Nunca les enseñamos, jamás les enseñamos. Y ahí viene un gravísimo problema que habría que conversar muchísimo. Pero yo sigo insistiendo. La tecnología de la información mejora la conectividad para tener más información, pero no mejoran la calidad de información que tenemos. Hay un autor estadounidense que se llama Scott Lash, que tiene un texto que se llama Crítica a la Información. Ustedes habrán escuchado que todo el mundo dice que vivimos la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Scott Lash va al revés. No vivimos la sociedad de la información. Vivimos la sociedad de la desinformación. A mayor tecnología y a mayor aparataje tecnológico, nos llega cantidad de información que a la larga se convierten en inútiles y a la larga lo que conllevan es a tener mayor ignorancia sobre la situación. Oigan, no es muy democrático tener 50 Twitter que me lleguen de algo. No es muy democrático tampoco que el TikTok me ponga cada segundo un montón de videos. Hay una sobreinformación tan grande en la Tierra que a la larga nos ha convertido en totalmente desinformados. Ahí voy. Los medios de comunicación nos venden la idea de que tienen la mejor tecnología. Una cosa es tener la mejor tecnología. Pero si seguimos pensando en los viejos contenidos, en las viejas formas de dar información, como que no sirve mucho o sirve muy poco tener la mejor tecnología. La cuestión es la mentalidad y adaptarse a los nuevos contextos. Una vez más, habíamos escuchado este des que mencionabas, que está de moda, este des. Okay. Javier, muchísimas gracias en realidad de parte de los compañeros. Pues queremos agradecerte en esta mañana, también a Heidi, a Fernando, a Doménica, Estefano, Gabriela, Madrid, Paulina Tello, que nos han estado acompañando. Y pues nada, Javier, muchísimas gracias por el Espero que les ayude un poquito por lo menos. Cambio del término post a des. Y claro, está haciendo referencia a una ruptura de paradigmas, ¿no? De lo que se estaba estableciendo cuando se crea la idea se empieza a analizar la idea del postmodernismo, y ahora la información hasta cierto punto nos ha permitido tener estos canales para cuestionar la propia información, para cuestionar los paradigmas. Obviamente esto también responde, como tú bien decías, a un nivel de acceso o de capital cultural, porque personas van a consumir la información de acuerdo también a su conocimiento, a su ideología, y habrá otras personas que lo hacen por seguir a las masas, ¿no? Y eso es uno de los aspectos peligrosos de esta libre información que circula y del uso que tienen las redes, porque si bien las redes nos han permitido, han roto las barreras del tiempo y el espacio y nos permiten relacionarnos con usuarios en todo el mundo, también es un canal que se utiliza para el odio, para el daño, para perjudicar por distintos temas, sean políticos, personales, para perjudicar. Entonces, ahí es la importancia también de educarnos sobre las redes sociales, de educarnos sobre la comunicación digital, sobre estas herramientas, para que sean utilizados para bien. La comunicación digital yo creo que es algo que ha venido para quedarse y esta pandemia nos ha demostrado. Entonces es muy importante también abrir estos canales de debates y de diálogos que nos permitan acercarnos a estas herramientas y entender estas transformaciones a las que nos vamos a ver expuestos y darles el mejor uso. Eso quería acotar. Hay dos cuestiones para acotar, para no aburrirles más. Parece que el término post fracasó.
nos aburrió. En pocas palabras, nos aburrieron los posmodernos, que a la larga nunca aportaron muchas cosas. Y nos hemos inventado la palabra despolitización como un prefijo para ubicarnos en nuevos contextos. Sí, verás, la comunicación digital llegó hace unos 20 años aproximadamente. Y hay que saberla trabajar. Pero una cosa es comunicación digital, saber llegar a las masas, pero también hay que darnos cuenta de una cosa, que las redes sociales simplemente es una extensión de nuestras cotidianidades. Siempre van a haber insultos, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber más cosas. O sea, las redes sociales son una extensión maximizada, visibilizada o hipervisibilizada de nuestra cotidianidad. Lo que sí estoy totalmente para pensar en las redes sociales es que sí hay unas cosas interesantes para pensar. Por ejemplo, el desvanecimiento del concepto de amistad en el Facebook. O sea, jugar con la palabra amigos en el Facebook me parece bastante complicado. Ahora resulta que uno tiene 860 amigos. ¿Y quién será este amigo? Como que coleccionamos amigos. Y dos, les dejo esta idea. A veces los humanos regresamos al pasado para proyectarnos al presente y al futuro. Yo creo que vimos un segundo advenimiento de Egipto. ¿Y en qué forma? Los egipcios antiguos utilizaban ellos escribían en piedra, ¿cómo se llama ese lenguaje? ¿Jeroglíficos? Los jeroglíficos. Y estamos viviendo nuevos jeroglíficos. O sea, en mi tiempo yo utilizaba los mensajes te quiero mucho, TQM, era para ahorrar. Ahora los chicos, es interesante, ya no utilizan el TQM, utilizan el besito, los emojis. Eso es una especie de reinvención del pensamiento egipcio. A veces hay que mirar la historia para ver lo que estamos viviendo ahorita. Vimos la sociedad de Egipto, yo digo, las nuevas pirámides.